Vamos a hablar sobre tratamiento personalizado en neoplasias mieloproliferativas crónicas. ¿Qué son las neoplasias mieloproliferativas crónicas? Son trastornos hematopoyéticos clonales, en los cuales se induce una hiperproliferación celular a nivel de la médula ósea con aumento en los conteos de todas las líneas celulares. Estas patologías tienen una clasificación que usualmente está dada por unos hallazgos clínicos y otros hallazgos de laboratorio. Se ha definido dentro de estas patologías tres de las que vamos a hablar principalmente hoy: la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis, planteando usualmente que estas dos primeras son unos estadios, digamos, más crónicos de la enfermedad, mientras que la última, o la mielofibrosis, es un estadio más avanzado de la misma. Y esta mielofibrosis puede ser primaria o puede ser secundaria cuando viene de una APV o de una trombocitemia esencial. ¿Qué tiene de importante y por qué se resalta para lo del tratamiento personalizado? Porque se han identificado unas mutaciones controladores cardinales como causa de estas enfermedades. Hay algunas que son más comunes y que se han detectado, digamos, principalmente, y se dice que hay algunos otros impulsores adicionales que pueden también tener impacto, no solo en las manifestaciones clínicas, sino en las posibles intervenciones terapéuticas que se realicen. Entonces, hay una heterogeneidad diagnóstica, está bien decirlo. Sin embargo, se plantea que las enfermedades son muy parecidas entre sí y que en ocasiones es difícil trazar unas líneas divisorias. ¿Cómo trazar esas líneas divisorias entre estas enfermedades si son prácticamente un continuo fenotípico de una misma alteración clonal a nivel medular? Y por ello se plantea que una de las formas puede ser a nivel molecular. Entonces vamos a hablar de las principales mutaciones en los genes conductores. Tenemos aquí la policitemia vera, en la cual se dice que el JAK2 o la mutación convencional del JAK2 está presente en más del 90% de los casos, dejando una minoría para unas mutaciones diferentes de la MPL, de la calreticulina o del exon 12 del JAK. En trombocitemia esencial, a más o menos el 60% se plantea que es la mutación del JAK2, alrededor de un 30% calreticulina, un porcentaje mucho más bajo para la mutación del MPL y alrededor de un 20-25% no tiene unas mutaciones driver identificadas de estas tres mutaciones que son las más conocidas. Y a nivel de la mielofibrosis primaria se plantea que más o menos el 50% tienen presencia de la mutación del JAK2, alrededor de un 30% de la calreticulina y un porcentaje más bajo también para MPL y para estas condiciones no mutadas. Sin embargo, cuando decimos aquí no mutadas, es decir, no tiene ninguna de estas tres alteraciones, no significa que no puedan existir otras mutaciones que puedan ser las que nos estén generando esta situación anormal a nivel de la médula ósea. Y estas mutaciones y la presentación de las mismas puede tener un impacto en las manifestaciones clínicas y esto ya se ha identificado previamente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen la mutación del JAK2, se plantea que son pacientes de más edad, con niveles de hemoglobina más altos, presencia de leucocitosis y un menor conteo plaquetario. Aquellos pacientes que tienen la mutación del JAK2 pero del exon 12, se dice que tienen una mielopoiesis predominantemente eritroide, con niveles más bajos de eritropoyetina sérica y son pacientes que tienen un diagnóstico a una edad más joven. Los pacientes que tienen mutación de la calreticulina, cuando los comparamos con los pacientes que tienen la mutación del JAK2, son pacientes más jóvenes, más frecuente en el sexo masculino, tienen un conteo plaquetario más alto, unos menores niveles de hemoglobina, unos menores recuentos de leucocitos y una menor incidencia de eventos trombóticos. Y aquellos pacientes que tienen mutaciones del MPL, pues son pacientes que usualmente son de edad más avanzada, mayor en sexo femenino, menos niveles de hemoglobina y mayor conteo plaquetario. Entonces podemos ver que estas mutaciones tienen un impacto en el fenotipo de la enfermedad y como veremos más adelante cuando vemos las clasificaciones de riesgo,
pues en el pronóstico de la misma. Y por ende, esto va a impactar en los resultados clínicos que tienen estos pacientes. ¿Qué hemos visto en la evolución de la hematología y la oncología? Que cada vez hay un distanciamiento progresivo de los aspectos clínicos y morfológicos, digámoslo así, no que no sean importantes para el diagnóstico, siguen siendo vitales, pero digamos que cada vez vamos encontrando otros hallazgos que nos soportan los diagnósticos, y es decir, todos estos hallazgos a nivel de las mutaciones, a nivel genético y a nivel molecular, que han permitido un avance importante a nivel diagnóstico y terapéutico en diferentes ramas de la hematología y la oncología. Entonces, pues se plantea que sería importantísimo que las neoplasias mieloproliferativas tuviesen unos esquemas de clasificación basados en la genómica. ¿Qué se necesita para eso? Se necesitan cohortes grandes, bien caracterizadas, con un seguimiento adecuado, en el cual podamos determinar pues un pronóstico preciso de estos hallazgos, y digamos que esto nos ayudaría mucho para poder hablar de esta terapia personalizada en mieloproliferativos. ¿Qué se ha visto siempre y cómo se ha hecho, digamos, la clasificación terapéutica en los pacientes con neoplasias mieloproliferativas? La idea es que esta intervención terapéutica siempre ha estado dada por el riesgo, y los tratamientos que se le dan a los pacientes van a depender del riesgo de la enfermedad. Entonces aquí les voy a presentar cómo es la clasificación de riesgo, digamos, para los pacientes que tienen trombocitemia esencial o para los pacientes que tienen policitemia vera. Entonces, hay algunos factores que se evalúan, digamos, en las mediciones de riesgo convencionales, como la edad, la presencia de eventos vasculares previos y la leucocitosis. Y esto, ¿por qué es importante? En los pacientes con trombocitemia esencial se plantea que el riesgo es más de 60 años. Según Teferi, para policitemia vera puede clasificarse en los de más de 67 años, eso les da 5 puntos, y en los de 57 a 66 años, eso les da 2 puntos. Sin embargo, hay una clasificación para PV que también dice solo mayores de 60 años. Si tienen eventos vasculares previos, pues entonces eso también les da 1 punto. Si tienen leucocitosis para trombocitemia de más de 11.000 o para policitemia de más de 15.000, eso les da 1 punto. Y de acuerdo a la sumatoria de estos puntos, vamos a identificar unos riesgos. Riesgo bajo, 0, 1 a 2 intermedio, 3 a 4 alto para trombocitemia, o riesgo 0 bajo, 1 a 2 intermedio 1, 3 intermedio 2 y 4 alto para policitemia vera. Y esto está directamente relacionado con el riesgo de eventos trombóticos, con el riesgo de eventos de sangrado, con el riesgo de transformación leucémica y con la supervivencia global. Digamos que de acuerdo a cada riesgo pueden haber diferencias. Es importante plantear aquí que la supervivencia global, digamos en los pacientes con trombocitemia, es mayor que la reportada pues en PV. ¿Cómo se plantea entonces el tratamiento para los pacientes con policitemia vera o trombocitemia esencial? Pese a que estamos hablando de unas características de riesgo en las cuales se están involucrando más la edad y los eventos trombóticos previos, ellos definen el bajo riesgo o el alto riesgo, y digamos que el bajo riesgo son aquellos pacientes que son menores de 60 años o que no han tenido eventos trombóticos. Sin embargo, hacen una diferenciación importante en los pacientes de bajo riesgo que tienen JAK2 no mutado, y se plantea que estos pacientes con diagnóstico de policitemia o trombocitemia, que son de bajo riesgo con JAK2 no mutado, se pueden observar si no tienen factores de riesgo cardiovascular, o usar aspirina una vez al día o ácido acetil salicílico si tienen factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, si el JAK2 está mutado, se recomienda y se ha planteado que se debe usar ácido acetil salicílico una vez al día si no tiene factores de riesgo cardiovasculares, o 2 veces al día con factores de riesgo cardiovasculares. ¿Y por qué es importante esto y por qué hablamos de la personalización? Porque pese a que las clasificaciones convencionales de riesgo en estas enfermedades no están incluyendo las mutaciones, recientemente se ha venido planteando la posibilidad de ajustar el manejo de acuerdo a la presencia o no de las mismas. Ahora, en los pacientes con alto riesgo, que como les planteaba son mayores de 60 años o con eventos trombóticos previos, hacen una diferenciación entre los menores de 60 años y los mayores, porque estos menores de 60 años son pacientes que han tenido eventos trombóticos y por eso entran dentro del riesgo alto. Si el evento trombótico es arterial, se plantea que hay que hacer una citorreducción, usualmente con hidroxiuria, más ácido acetil salicílico una vez al día,
si tiene JAK2 negativo sin factores de riesgo cardiovascular. Pero nuevamente aquí plantean que se debe subir la dosis de ácido acetilsalicílico si el JAK2 es positivo o hay factores de riesgo cardiovascular. Y cuando hay una trombosis venosa, nuevamente la citorreducción con hidroxiuria, más aspirina, más anticoagular. Si el JAK2 es negativo, sin factores de riesgo cardiovascular, o hidroxiuria, más ácido acetilsalicílico y anticoagular si el JAK2 es positivo o con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es importante? Que pese a que hay una diferencia, digamos, en el enfoque, sí se usan algunos cambios si el JAK2 es positivo o no. Ahora, en los pacientes mayores de 60 años que entran dentro del riesgo por la edad, van a haber unos pacientes que no tienen eventos trombóticos. Y en estos pacientes se plantea que se podría dar citorreducción más ácido acetilsalicílico una vez al día. En los que tienen trombosis arterial y citorreducción más ácido acetilsalicílico 2 veces al día y trombosis venosa, volvemos a lo mismo. Si el JAK2 es negativo sin factores de riesgo cardiovascular, hidroxiuria más anticoagular, y si el JAK2 es positivo con factores de riesgo cardiovascular, tenemos que adicionar ácido acetilsalicílico además de la anticoagulación. Entonces, importante esto de personalizar el tratamiento. Aquí estamos solamente viendo un ejemplo, probablemente con el JAK2, que podría ampliarse a otro tipo de mutaciones. Ahora, para mielofibrosis la cosa ha sido un poco, digamos, ha evolucionado un poco más. Las primeras clasificaciones de riesgo, como el IPSS, el DIPS, incluían solamente la edad, los síntomas constitucionales y algunas manifestaciones como la anemia menor a 10, los leucocitos más de 25.000 y la presencia o no de mieloblastos circulantes. ¿Cuál era la diferencia entre el IPSS y el DIPS? Simplemente el grado de puntuación que le daban a anemia era más alto para el DIPS y esto los subclasificaba, digamos, de alguna manera en diferentes escenarios, lo mismo, bajo, riesgo bajo, intermedio 1, intermedio 2 o alto, con medianas de supervivencia que también eran diferenciales de acuerdo a cada grupo. En el DIPS Plus se adiciona además la dependencia transfusional y se incluyen ya algunos hallazgos que son mucho más personalizados, que son hallazgos, digamos, de cariotipo desfavorable, complejo, anormalidades, 2 o más anormalidades en cualquiera de estos, digamos, cromosomas y unas plaquetas menores a 100.000. Entonces, importante que en el DIPS Plus ya incluyeron algunos hallazgos, digamos, a nivel del cariotipo que pudieran estar alterados. Y fue avanzando, digamos, la situación y ha ido avanzando los scores de riesgo y para ahora se plantea el MIPS 70 Plus, en los cuales además de la anemia, la leucocitosis, la trombocitopenia, los blastos circulantes, los síntomas constitucionales, se incluyen otros hallazgos, inmunistoquímica a nivel de médula ósea, que haya una fibrosis mayor o igual a 2, que hayan o no ciertas mutaciones, ausencia de la calreticulina o algunas mutaciones de alto riesgo molecular como estas que están definidas aquí. Y esto es muy importante porque nuevamente nos ayuda a definir riesgo muy bajo, 1 a 2 bajo, 3 a 4 intermedio, 5 a 8 alto y más de 9 puntos muy altos. Y esto nos diferencia la supervivencia global de estos pacientes, sabiendo que los que tienen un riesgo muy bajo no alcanzan esta supervivencia global y los que tienen un riesgo muy alto tienen una supervivencia que es incluso menor a los 2 años. ¿Qué es lo interesante de esto? Que aquí también se nos plantea una posible intervención terapéutica según el score de riesgo. Entonces tenemos los pacientes de riesgo muy alto que tienen supervivencias globales a 10 años menores al 5%. Si son candidatos a trasplante, pues deberían ser trasplantados. Si son inelegibles para trasplante, deberían ser candidatos a ensayos clínicos o al uso de nuevos agentes. En pacientes con alto riesgo, en los cuales la supervivencia global a 10 años es del 13%, la opción preferida incluso trasplante de progenitores hematopoyéticos y, si no es posible, la alternativa, nuevos agentes o ensayos clínicos. En los pacientes de riesgo intermedio, cuya supervivencia global a 10 años es del 30%, son pacientes que sí requieren tratamiento y lo ideal sería preferir estudios clínicos. De lo contrario, terapia convencional, que en nuestro medio sería una terapia citorreductora, manejo con hidroxiuria, manejo con análogos o con inhibidores del JAK2 de acuerdo a los síntomas que presenten los pacientes o algunos, digamos, manejos adicionales en los casos en los que estas intervenciones no sean efectivas. En los pacientes de bajo riesgo, 56% de supervivencia global a 10 años, digamos que la opción preferida puede ser observar y esperar, pero pues en algunos casos va a requerir tratamiento.
Y en los pacientes de muy bajo riesgo con supervivencias globales de 92% a 10 años, se podría plantear incluso solo observación y de acuerdo a la evolución clínica poder dar unas intervenciones terapéuticas. Entonces, digamos que hablando un poco de esto de la terapia personalizada y los pronósticos en neoplasias mieloproliferativas crónicas, voy aquí simplemente a revisar este estudio que me pareció un poco interesante y que nos puede ampliar un poco el panorama al respecto, en el cual se evaluaron una cohorte de 2.035 pacientes, 309 de mielofibrosis, 356 de policitemia, 1.321 de trombocitemia esencial y 49 pacientes de otras neoplasias mieloproliferativas. ¿Y qué buscaba identificar? ¿Qué cambios genómicos habían en estas neoplasias mieloproliferativas? Haciendo una secuenciación pues completa de estos pacientes y tratar de encontrar algunos, digamos, hallazgos que nos permitieran predecir algún pronóstico en estos. Entonces, digamos que aquí interesante, nos vamos a sentar a revisar todo, pero entonces, ¿qué frecuencia de mutaciones y anormalidades cromosómicas encontramos? Y entonces aquí estamos viendo el JAK2, digamos que era pues el más presente en la cohorte. Aquí vemos calreticulina y aquí vemos MPL. Y pues si bien son los más frecuentes, como lo habíamos hablado, hay una gran serie, digamos, una gran alteración a nivel de diferentes genes. Digamos que no solo es un tipo de mutación, dentro de cada uno de los genes puede haber diferentes alteraciones, pérdidas, alteraciones a nivel del splice, ganancia, muchas cosas a nivel, digamos, de cada uno. Y es importante porque, como les planteaba, ese pequeño porcentaje que pareciera no tener ninguna mutación puede estar teniendo alguna de estas o incluso varias de estas. Y aquí importante también plantear cómo es diferente la presencia de la mutación del JAK2 de acuerdo al subtipo de enfermedad. Entonces aquí en trombocitemia esencial, en policitemia vera y en mielofibrosis, ¿qué podemos encontrar si están las, digamos, alteradas digamos, solo el JAK2, o si tiene presencia de una mutación adicional, o si tiene presencia de 2 mutaciones adicionales, o si tiene 3 mutaciones adicionales o más. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, los pacientes que aquí planteábamos como triple negativos, en trombocitemia esencial y en mielofibrosis se encontraron que algunos tenían incluso 3 mutaciones o más de otros tipos de genes que no se estaban identificando con este panel inicial. Aquí las diferencias que se pueden encontrar con la edad, los pacientes menores de 39 años, digamos que la mayoría sí tenían mutaciones del JAK2, pero en la medida en la que iban evolucionando, pues digamos que se podían, digamos que iban cambiando y ya iba teniendo la presencia de otras mutaciones y la presencia de mutaciones adicionales que van aumentando con la edad, teniendo presente aquí que los pacientes mayores de 64 años tenían hasta más de 3 mutaciones. Igual ocurría en los pacientes triple negativos, en los cuales con el aumento de la edad, como podemos ver aquí, se aumentaba la presencia de mutaciones adicionales que no eran detectadas solo por este, digámoslo así, por este estudio molecular de mutaciones que incluye el JAK2, la calreticulina y el MPL. Y basado en ello, ellos hicieron como una división de unas diferentes subpoblaciones que no es nuestro interés sentarnos a revisar una por una, pero que tiene una importancia importante. ¿Por qué? Porque aquí viene a jugar un papel importante nuevamente P53. La alteración a nivel del P53 tiene pronóstico adverso para muchas enfermedades hematológicas, mielodisplasia, leucemia mieloide aguda. Ahora también en mieloproliferativas se evalúa que tiene, digamos, un pronóstico adverso e incluso que pacientes en esta descripción y en este estudio que tenían policitemia vera o trombocitemia esencial, que son enfermedades, digamos, entre comillas, de un mejor comportamiento, tenían unos pronósticos más adversos si se les presentaba esta mutación. Y entonces aquí pudieron distribuir como las poblaciones de acuerdo a alteraciones genéticas más frecuentemente encontradas y de acuerdo a ello también la supervivencia y el riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda. Y les voy a mostrar, no vamos a hablar de cada una de estas subpoblaciones, sino qué es lo interesante de esto, que ellos hacen un análisis multivariado con esto que encuentran y pueden, digamos, tratar de predecir o pueden predecir en esta población, digamos, qué situaciones pudieron impactar en algunas cosas. Entonces, ¿qué plantean aquí? Los pacientes que están en una fase crónica, como lo llaman ellos, que es los pacientes con policitemia o con trombocitemia esencial, usualmente
sus riesgos de mortalidad están dados igual que los riesgos que ocurren en pacientes de la misma edad. Es decir, que los pacientes que están con una fase crónica de la enfermedad, usualmente la mortalidad no aumenta relacionada, sino que es más con las mismas condiciones que a su misma edad ocasionarían la muerte. Encuentran también que hay unas variables clínicas que pueden predecir no solo el riesgo de transformación a mielofibrosis, el riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda y el riesgo de muerte. Y que estas variables clínicas siguen teniendo un impacto, que son la anemia, la leucocitosis, la trombocitopenia y la esplenomegalia. Pero que no son solo esas variables clínicas y la edad la que impactan, sino que hay otro tipo de situaciones que tienen muchos efectos y son las mutaciones. Entonces aquí plantean incluso cómo la mutación de la calreticulina puede dar riesgo de transformación a mielofibrosis en pacientes que no tienen mielofibrosis, por ejemplo, y lo mismo aquí, riesgo de mortalidad, la presencia de algunas mutaciones combinadas. Entonces, esto tiene una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque si uno pudiese identificar cada gen en cada uno de los pacientes, podría definir no solo el riesgo planteado como lo vimos anteriormente, sino también definir si se estima que hay un curso clínico benigno de esa enfermedad, las intervenciones no van a estar dadas para citorreducir, sino que van a estar dadas, por ejemplo, para minimizar el riesgo trombótico, que es lo que mata muchas veces a estos pacientes. En cambio, si este tipo de mutaciones nos demuestran que hay un riesgo de progresión a leucemia o a mielofibrosis, se debe buscar dar una terapia intensiva temprana o incluir los pacientes en ensayos clínicos con el fin de obtener mejores beneficios. Esto nos permitiría un rendimiento superior de las terapias en comparación con los principales score pronósticos que estamos usando actualmente. Y eso que ya se han venido modificando estos score pronósticos, pero digamos que si pudiésemos hacer toda la identificación, la situación nos ayudaría con una terapia personalizada realmente. Entonces, ¿qué es lo importante? Si pudiéramos comprender y utilizar, digamos, de alguna manera, toda esa complejidad patógena de estas enfermedades en nuestro favor, conociendo la biología de la enfermedad, esta biología de la enfermedad que es compartida, pero que a su vez hace diferencias a nivel molecular que no depende necesariamente de los recuentos sanguíneos, que es lo que nosotros podemos medir. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque como les planteaba ahorita, cuando hay mutaciones del P53, pues tenemos unos pronósticos mucho más precarios. Y cuando hay algunas alteraciones a nivel, digamos, de los esplaisosomas, situaciones o alteraciones que se ven en otras enfermedades como mielodisplasia y leucemia mieloide aguda, que no tenemos en este momento claras para mieloproliferativos, sabríamos que son pacientes que van a progresar más rápido a una fase avanzada de la enfermedad y requieren de una intervención más fuerte, más, digamos, más, una intervención terapéutica más profunda y con unos fines, digamos, de evitar esta progresión o un trasplante en el caso de que sea necesario. Y pues importante la secuenciación completa, que cada vez es más asequible y rutinaria en hemato-oncología, pues poder usarla en estos pacientes con neoplasias mieloproliferativas para darles un verdadero beneficio terapéutico. Como conclusión, es importante integrar los datos clínicos con la elaboración de perfiles del genoma diagnóstico que permitan proporcionar predicciones de pronóstico adaptadas de manera personalizada a cada uno de los pacientes, dándole terapias intensivas y novedosas a los pacientes que realmente se van a beneficiar más de las mismas, y eso permitiría empoderar al equipo médico, apoyar decisiones complejas en torno a elección y la intensidad de la terapia, y idealmente reclutar para ensayos clínicos a aquellos pacientes que realmente se beneficien más con una perspectiva clínica que nos dé un poco la mirada a más largo plazo y no solo a los hallazgos hematológicos y las manifestaciones clínicas de los pacientes en ese momento. Muchas gracias.